Señor, damos gracias esta mañana. Pedimos dirección a través de tu Espíritu Santo. De verdad clamamos a ti, Señor, que nos cubrimos todos con tu sangre preciosa en esta mañana, Padre. Sana y limpia, Señor, los corazones de todos nosotros que estamos aquí, Señor, y trae con bien a nuestros hermanos que faltan por llegar, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo sea el que hable y no palabra de hombre en esta mañana, y que de verdad podamos discernir, Señor, tu palabra en este día. Solo tú eres el que puede hacer la obra en cada uno de nosotros, permitiendo que tú la hagas, Señor. Así que en esta mañana te pedimos que tú hables y que tú ministres los corazones. Pon un cerco de ángeles alrededor de este lugar que es tu casa, Señor, y nos cubrimos con tu sangre preciosa. Te entregamos la palabra de hoy en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Una de las cosas, en realidad, todos nosotros que somos primera generación en Cristo y que no conocíamos en realidad quién era Cristo, ¿verdad? No sabíamos que Dios era un Dios poderoso. Nosotros conocíamos y sabíamos que solo había un Dios, ¿verdad? Al que se supone que nosotros creíamos, pero a la manera nuestra, porque nuestra forma de vivir decía otra cosa. ¿No es cierto? ¿Verdad? Entonces no sabíamos que Dios era un Dios poderoso. Era un Dios que podría decir que cumplía nuestros caprichos. ¿Verdad? Pero ahora nosotros entendemos que hay un Dios que da vida y da bendición. Amén. Entonces, en realidad, en la vida mía y en la vida de mi familia, nuestra vida era un desorden. Una vida totalmente yendo a una destrucción, a un divorcio, en la cual nuestros hijos iban a ser los que iban a perecer al final de la jornada de nuestras vidas. ¿Y qué iba a suceder con ellos? ¿Qué iba a suceder con sus hijos? Entonces, eso es la realidad de la vida de hoy. Si no está Cristo en nuestra vida es un desastre, como sea que lo queramos llevar. Como sea, la vida es un desastre, es una vida desordenada, en la cual nosotros no nos damos cuenta. Creemos que estamos viviendo en una vida bien, pero no es así. Primera de Corintios, vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Corintios 1:18. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. El que ha conocido, el que ha entendido, verá el poder de Dios, tenemos la salvación de Él. Antes nosotros no conocíamos ese poder, y el poder que nosotros tenemos es el poder del Espíritu Santo. No es el poder de nuestra fuerza, porque nosotros confundimos nuestra fuerza con el poder de Dios, y nosotros no podemos luchar contra Dios. ¿Verdad? O sea, entonces, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. Fíjate que de verdad es una locura cómo Dios a nosotros se nos vino a revelar a través de la palabra, que es la Escritura. Cómo Él nos vino a dar ese entendimiento en nuestra vida desordenada para que Él ahora nos dé una salvación. ¿Cómo? Ni nosotros nos lo imaginamos, ni nosotros lo pensamos, ¿verdad?
El Salmo 8 habla, ¿qué es el hombre para que se acuerde, ¿verdad?, de nosotros? ¿Qué somos nosotros para que el Hijo del Hombre se acuerde de nosotros? El Hijo del Hombre es Cristo. ¿Nosotros éramos buenos? No. Nunca, ni hasta hoy nosotros nos debemos proclamar buenos. El único bueno, dice Jesucristo, es mi Padre que está en los cielos. Aún Cristo, ¿verdad?, siendo el Hijo de Dios, nunca se proclamó bueno. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, como hombres, yo soy bueno. Bueno, pero ¿de qué? Ni que fueras una fruta, ¿verdad?, para que estés bueno y estés maduro, ¿verdad? Las frutas sí están buenas, están dulces, están... Pero nosotros, nunca. Entonces es una locura que a través de una predicación nosotros tengamos una salvación. Esa salvación que nunca nosotros íbamos a imaginar en nuestra vida. Porque teníamos una vida desordenada, una vida en la cual nosotros caminábamos en contra de lo que Dios estaba hablando. Y ahora, ¿cómo debemos ir? En contra de la corriente de este mundo. ¿Y cómo nos gusta vivir aún los cristianos? ¿Cómo? Porque todo queremos igualar a lo del mundo. Queremos vivir igual que el mundo. Cuando dice que debemos estar en contra del mundo. Siempre he dado el ejemplo del salmón. ¿Cómo el salmón va en el río? En contra de la corriente. ¿Para qué? Para que pueda llegar a la cima, donde va a depositar sus huevecillos para que se reproduzca nuevamente su generación, ¿verdad?, de salmones. ¿Y nosotros? ¿Cómo queremos que nuestra generación llegue a la cima, que es Cristo, ¿verdad? ¿Cómo queremos andar? Siempre en la corriente. ¿Y cómo van a vivir nuestras generaciones? Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo van a vivir? ¿Cómo van a llegar a la cima, verá, mi generación, si yo no les muestro que la predicación de la cruz, que es la palabra que nos está mostrando un camino en la cual nosotros debemos seguir para tener una salvación? ¿Cómo va a llegar mi generación a seguir el camino del poder de Dios? ¿Cómo lo va a alcanzar? Eso va a ser imposible. Va a ser imposible. ¿Por qué? Porque la corriente de este mundo nos va a llevar siempre hacia donde va el mundo. Nosotros no debemos estar luchando como el salmón para subir a la cima que es Cristo. Siempre en 1 Corintios 1:24 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La sabiduría ahora que viene de lo alto debe estar en nosotros, no en sabiduría humana, en la cual muchas veces la sabiduría humana todavía la tenemos y no tenemos esa sabiduría de Dios, en la cual siempre hay situaciones en nuestra vida en la cual nosotros, ¿qué hacemos? Explotamos por cualquier situación en nuestra vida. Si uno tiene la sabiduría de Dios, ¿qué debe hacer? Para pelear se necesitan ¿cuántos? 2. Y si mejor te callas, ¿qué sucede? Nada, ¿verdad? No sucede nada. Pero hay que tener la sabiduría de lo alto. ¿Cómo comienzan las guerras? ¿Por una persona? No. Se necesita 2 personas para empezar las guerras, los pleitos, los conflictos y todo lo que sucede, ¿verdad? Pero Cristo no es así. Imagínate que Cristo, cuando lo querían apedrear estos sacerdotes, los escribas, los maestros de la ley,
¿Qué hacía él? Se daba la vuelta y se iba. Nunca tuvo ¿cómo se puede decir? Un acercamiento con otra persona. Él siempre los dejaba. Entonces, el poder de Dios es sabiduría de Dios. Amén. Entonces, fíjate que en la vida de cada uno de nosotros, te voy a decir, en la vida mía, yo me creía muy sabio, que todo estaba bien. A mí no me tenían que venir a hablar de la palabra de Dios si mi vida estaba completamente bien. Cuando en realidad mi vida, tanto la mía como la de mi esposa y de mis hijos, era un desorden. Pero yo me sentía bien. A punto del divorcio, que yo nunca supe que se estaba tramitando un divorcio, siempre yo era el bueno. Yo era el bueno. Pero Cristo, que llega a tiempo, ¿verdad?, nos da ¿qué? La salvación, si uno quiere, porque Dios no obliga. Si uno quiere, va a venir a Cristo. El que convence dice que es Cristo, no nosotros tenemos que convencer a nuestros hijos. El que convence a nuestros hijos es nuestra actitud, es nuestro testimonio delante de Dios. Y yo no puedo obligar a ningún hijo a seguir los caminos de Dios si no quiere. No los puedo obligar. De niño tal vez yo los puedo atraer, pero cuando ya tienen 20, 21, 22 años, ya son adultos. Yo me casé a los 21 años y a los 22 ya tenía un hijo. Y a los 22 años yo ya tenía que estar trabajando y tenía que mantener una familia. No dejando los ñoños a los que tienen 22, 23 años, creyéndolos que todavía son unos niños. Ya. El problema que yo tenía aún con mis hijos y mi esposa era por mis hijos y eran niños. Y tú que tienes adultos, ¿por qué no recapacitas y dices, oye, ya son adultos, que hagan su vida y que busquen si quieren de Dios? ¿Por qué tenés siempre problemas yo con mi esposa si al final solo me voy a quedar con quién? Con mi esposa, no con mis hijos. ¿Ah? ¿Y por qué seguimos teniendo esas situaciones en nuestra vida? Es que mi bebucho, como dice el pastor, mi bebucho no le puedes decir nada ni a bebucha. Porque ahorita me pongo arisca o arisco. No. Desde la edad de 13 años en la Biblia ya eran hombres y eran mujeres. Pero nosotros aún en esta actualidad, nosotros somos los únicos que malcriamos a nuestros hijos aún teniendo edad. ¿Y por qué te lo digo? Porque lo hemos platicado con mi esposa. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo, ¿verdad?, en lo que estamos viviendo, cuando nuestros hijos se vayan, yo no me voy a ir con él, ni mi esposa vaya a vivir con ellos. ¿Qué vamos a hacer? Si ahora no hay una responsabilidad tanto del hombre como la mujer para seguir a Cristo o querer hacer su vida, pues ¿qué más nos toca a nosotros? Orar por su vida de ellos y que Cristo, el poder de Dios, los alcance para que se puedan convertir en los buenos caminos. Pero mientras tanto, no puedes hacer nada por nuestra propia fuerza. Tiene que ser el poder de Dios. ¿Qué puedes decir tú delante de Dios de lo que está hablando? ¿Qué argumento puedes dar? Ninguno, porque Dios lo está diciendo. Y si tú
te pones a decir lo contrario, eres anatema, como dice la Biblia. Es un anatema, porque estás en contra de Dios. Te dice que anatema es un maldito, creo que es lo que dice. Yo lo digo, no, la palabra lo dice. Entonces, ¿qué vamos a hacer si no dejamos que ese poder de Dios actúe en nosotros? Si yo no hubiese dado ese paso igual de llegar a Cristo, como yo me proclamaba tan bueno, ¿verdad? Tuviese divorciado y mis hijos, tú ya tuviesen su familia y viviendo como, quién sabe cómo. Pero gracias a Dios que llegó a tiempo. A tiempo. Que nos sacó con mano poderosa de Egipto. Egipto es el mundo donde nosotros vivíamos desenfrenadamente en pecado, haciendo y deshaciendo en mi vida, en la vida de cada uno. Eso se nos ha olvidado. ¿Cómo vivíamos? Si Dios no hubiese metido su mano poderosa para sacar, para restaurar mi vida, oye, ¿quién sabe de qué sería de mí? Hay que reflexionar sobre lo que habla la palabra de Dios. No lo tomemos a la ligera. No creamos que cuando ya conocimos la verdad y luego nos hacemos para atrás, nuestra vida va a ser igual o mejor. No, va a ser peor. Va a ser peor. No tanto para mí, para mi descendencia. Ellos son los que van a sufrir más. Porque bien o mal, mi vida, bueno, ya estamos al llamado del Señor, podemos decir, ¿verdad? Pero la descendencia, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Deuteronomio 4. Tal vez digan, no está molesto el pastor. No, no estoy molesto. De verdad que Dios está usando mi boca porque era otra situación, otra prédica, pero ahorita el Señor me está mostrando otras cosas en la cual pues Él conoce a cada persona y cada persona sabe cómo está realmente en su vida. Deuteronomio 4. 37 al 40 dice: y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y su gran poder. Entonces, fíjate que nosotros, si Dios no nos hubiese amado, como dice Juan, ¿verdad? ¿Qué sería de nosotros? Dice que Él amó tanto al mundo que dio a su Hijo, ¿verdad? Para morir por nosotros, por todos. Pero ¿qué ha sucedido? Como les estoy diciendo, cuando a mí me empezaban a hablar de la palabra de Dios, yo siempre lo rechacé. Siempre lo rechacé. Tuvieron que pasar 5 años de una vida bien desastrosa para poder reconocer en verdad el camino torcido en la cual yo vivía. Y yo no quería nada de Dios. Nada. Ni misas, ni esto, lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Los yucatecos, en tradiciones y todo. Yo no quería nada de eso. Hasta problemas yo tenía por no hacer esas situaciones en mi vida. Y yo creo que hasta por eso me iba a divorciar, pero no lo sé muy bien, ¿no? Lo tendría que preguntar. Es verdad, aunque se rían, ¿por qué? Porque cuando yo estaba en el mundo, lo que me gustaban los domingos, como hoy, ¿verdad? Era la fiesta. A esta hora ya me fui
cuando abrieron la primera tienda allá en el monumento a la bandera, primer centro comercial que abrieron acá, ¿verdad? Ustedes ya saben cuál es. Yo tempranito ya me levanté, ya me fui a comprar la botana, mira hasta dónde me iba. Para ir a prepararla y está instalada ya al mediodía. Cuando daba las 3, las 4 de la tarde, han tocado la campana. No vas a ir a la misa. Ya está, ya sabes, ¿verdad? Estás encarrilado y todo, no vas a ir a la misa. ¿Qué misa? Déjame. Y el problema, no, ya sabes, no, ándate, le digo. Parece chiste, pero es verdad. ¿Ah? Y siempre así fue. Yo nunca iba. Nunca. Y siempre, y vas cada domingo, ¿verdad? Y vas. Oye, te voy a dejar. Me va a dejar hasta por no ir a la misa, mira. Imagínate. Parece chiste, pero es la realidad. Es la realidad. Hasta que en realidad, por primera vez me topé con el primo que me mostró la palabra, pero, oye, yo estaba en lo mejor, entre comillas, ¿verdad? Entonces, cuando yo escuché la primera vez que me hablaron de la palabra, ya el reloj se detuvo y empezó a ir a lo contrario. Y duró 5 años ese reloj dando vueltas al contrario de la manecilla del reloj. Hasta entonces, era un día que estaban tramitando el divorcio. Yo no lo sabía. Vamos a hacer una mutualista, ¿verdad? Un ahorrito, ¿verdad? Para mejorar la casa. Más está bien, págalo, toma. Estaba tramitando, pero mi libertad, ¿verdad? Entre comillas. Dios mío. Ahorita nos reímos, pero esa es la realidad. Esa es una realidad, es una vida que de verdad que ahora lo podemos entender. Qué mal, qué caminos tan torcidos teníamos. ¿Verdad? Entonces, dice, y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Si Dios no nos hubiese escogido, aquí habla de los padres, ¿verdad? Que nosotros ya sabemos quiénes son. Vamos a poner en la vida nuestra. Si Dios no nos hubiese escogido a nosotros, ¿qué sería de mi descendencia? Porque aquí dice después de ustedes, de la descendencia. De verdad que yo nunca imaginé la vida que tengo el día de hoy. No importa el problema, no importa esto, pero de verdad que confío mucho en Dios. De verdad. A pesar de cualquier situación. A pesar de cualquier situación, de verdad. ¿Por qué? Porque he reconocido el poder de Dios que me sacó de esa basura en la cual yo vivía, en la cual estaba mi familia, en la cual estaba mi descendencia. Había un propósito en mi descendencia, que mi primer hijo hubo una situación de aborto. ¿Sabía el chamuco que había un propósito en la descendencia? Sí. En el otro hijo fue lo mismo. ¿Por qué? Porque ella sabía que iban a ser preparados para el camino de Dios. Pero eso yo no lo veía. Yo veía que todo, aún con los problemas y todo estaba bien. Pero hoy me doy cuenta
que la mano de Dios, que es tan poderosa, ¿verdad?, nos saca de toda esa situación en nuestra vida. Y es lo único que a mí no se me olvida, que de dónde Dios me ha sacado, de dónde Dios me ha tomado para estar el día de hoy aquí. Fíjate, para echar delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo, ¿verdad?, abajo en la tierra, y no hay otro. No hay otro Dios en la cual nuestra confianza pueda estar depositada, como era antes, como les decía, ¿verdad? El problema que yo tenía antes de Cristo, por no seguir las tradiciones o algo así, tenía situaciones en mi vida. Pero hoy no, me doy cuenta que solo hay un solo Dios. Y reflexionar hoy en día, qué fuese de mi vida, qué fuese mi familia, qué fuese todo lo que yo tengo alrededor de mi vida. De verdad que nosotros, como padres que fuimos escogidos y nuestra descendencia, tenemos que mostrar un testimonio al hombre, no hacia Dios, primeramente a Dios. Dice, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Si yo no hubiese hecho caso al mandamiento o los estatutos que Dios me mostró desde un principio, no tuviese esa largura de días. Yo cuando llegué a Cristo tenía 33 años. Ahora tengo 47. 14 años en Cristo. 15 años en Cristo. Pero en verdad tenemos que reflexionar en nuestro corazón, como dice aquí, que solo hay un solo Dios. Que solo en ese Dios tenemos una esperanza. Es lo que tenemos que hacer. Agradar a Dios. Amén. Ahí mismo en Deuteronomio 6, vamos quisiera leer todo el capítulo, pero mira, vamos a leer primeramente fíjate que leímos ahorita que Él nos va a dar esa tierra, nos va a prolongar nuestros días, ¿verdad?, para siempre. En Deuteronomio 6, vamos a leer desde el 17. Dice, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. Haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos delante de ti, como Jehová ha dicho. ¿Y cuáles eran nuestros enemigos? Cuando antes vivíamos, ¿verdad?, fuera del propósito de Dios, teníamos infinidad de enemigos.
idolatría, borrachera, adulterio, ¿verdad? Fornicaciones, mentirosos, ávaros. Son los enemigos. ¿Te lo hemos entregado a Dios? ¿Verdad? Entonces, como ha dicho Dios, ¿verdad? Entonces, mañana, cuando te pregunten tus hijos diciendo, ¿qué significa el testimonio y estatutos y decretos que Jehová, nuestro Dios, os mandó? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir a nuestros hijos? Si no veo en ti, papá, el testimonio de Dios, ¿qué me tienes que decir? Es que Dios ya hizo una obra en mi hijo o hija, mira cómo andas. Pero, ¿de verdad? ¿Eso es de verdad que Dios ha hecho una obra en ti? ¿O en mí? Yo te estoy diciendo de mí. Y gracias a Dios, no es jactancia, no es... Pero yo he permitido que Dios haga la obra. He mostrado un testimonio, he mostrado un camino en el cual ahora mis hijos pueden decir, de verdad que ha dado todo mi padre para seguir a Cristo. Dos, como les dije hace un momento, el diablo los quería matar, pero ahora Dios les ha dado vida y los ha hecho ministros de alabanza, los ha hecho ministros para dar palabra de parte de Dios. Entonces yo puedo decir, sí, hijo, el testimonio que yo te he mostrado es de la mano poderosa de Dios. Cuando yo era un borracho, cuando yo era un mentiroso, cuando yo era un adúltero, cuando yo maltrataba a tu mamá, pero ahora Dios, que nos sacó con mano poderosa, estamos en una vida para agradar a Dios. ¿No podemos decir? Entonces, mañana cuando te pregunten tus hijos diciendo, ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? ¿Qué vamos a decir? Dice, entonces dirás a tus hijos, nosotros éramos unos mentirosos, éramos del mundo, vivíamos engañados, vivíamos engañando. Yo vivía engañando a tu mamá, te maltrataba, no llegaba a la casa. Yo le servía al mundo, al faraón, ¿verdad? Y dice aquí, y Dios nos sacó de esa basura de Egipto, del mundo. ¿Con qué? Con su mano poderosa. Ese es el testimonio de nosotros como padres hacia los hijos. No tomemos a la ligera la palabra de Dios. Mucha reflexión en nuestro corazón que solo es un Dios de esperanza, un Dios de propósitos, un Dios que da vida nuevamente a cada uno de nosotros. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y sabemos que son esas
esas señales que hizo Dios, ¿verdad? Delante de Faraón, las plagas. Esas plagas que nosotros no nos damos cuenta muchas veces que están en nuestra casa. Plagas. Desde Éxodo 7 y 10 no vamos a ir allá. Ahí están todas las plagas, que son 10. Plaga de sangre, plaga de ranas, plaga de piojos, plaga de langostas, plaga de las tinieblas, plaga de granizo. Y el último que hizo fue el de dar muerte a los primogénitos. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que metemos plagas en nuestras casas. Por eso están las enfermedades que muchas veces ni hasta los doctores saben que tiene uno y no sanamos. Entonces hay que reflexionar en Dios, en la cual nosotros vivíamos antes, ¿verdad? En el mundo, y ahora quiere que vivamos una vida ordenada en Cristo, para que esas plagas tengan que huir. ¿Qué vamos a hacer? Muchas veces se nos olvida como padres cuando llegamos aquí y traemos hasta nuestros hijos enfermos. Cuando yo llegué aquí, mi hijo estaba declarado, era un epiléptico, y ya lo habíamos llevado por primera vez al neuropsiquiátrico. Ya le habían hecho sus primeros estudios, ¿verdad? Le habían puesto todos esos aparatos, y para dormir lo tuvieron que sedar. Se nos olvida que por la mano de Dios poderosa nuestros hijos sanan también. Yo lo digo, no, mira, lo estamos leyendo. Dios nos está hablando hoy. Dios nos está hablando hoy y hay que tomar una decisión en nuestra vida. En nuestra vida. Entonces, hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Es cuando Moisés fue, ¿verdad? Y quería libertar al pueblo del Faraón de Egipto. Ahora Dios, ¿qué ha hecho con nosotros? Lo mismo. En nuestra vida es lo mismo. Nos sacó de Egipto. Nos sacó de ese pueblo en la cual nosotros estábamos esclavizados en pecado. Y no nos quería soltar el Faraón. Muchas veces en mi vida yo le decía a mi esposa, te prometo que nunca más lo voy a hacer. Y esas solo eran promesas. Pero nunca se cumplieron esas promesas. Porque a los 8 días, ¿verdad? Ya estaba en lo mismo. En mi corazón quería un cambio en mí. Pero ¿qué hacía? El Faraón volvía a endurecer su corazón y no me quería soltar. Como lo que sucedía en Éxodo, cuando iba Moisés y le hablaba así, ahora sí. Y luego ¿qué hacía Faraón? No, me tiene que seguir sirviendo, haciendo ladrillos. Esa era mi vida. Quería que yo siguiera en esa vida, pero no, Dios, que es poderoso, nos ha sacado de Egipto y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos esos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta el día de hoy.
solo obedeciendo la palabra de Dios a Dios nos va a dar largura de días, nos va a conservar, ¿verdad? Como dice aquí, en nuestra vida. No sé en realidad cuál es nuestro pensar. No sé. En el mundo se decía, verá, que cada cabeza es un mundo. Cada quien pensaba, cada quien decidía, cada quien hacía lo que quería. Pero en Cristo es diferente. Nuestro pensar debe ser ¿de quién? De Cristo. Nuestro hablar ¿de quién debe ser? De Cristo. Nuestra actitud ¿de quién debe ser? De Cristo. Eso es lo que Dios nos está mostrando y diciendo y hablando para nuestra vida y mi vida. Entonces, quise leer desde el 20, primero, desde el 17, ¿verdad? Para que veamos qué es lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Entonces, vamos a ver, ahora siempre es Deuteronomio 6, pero es desde el 1. Estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tus hijos y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean largas, prolongadas. ¿Verdad? Oye pues, oh Israel, y cuídalos, ¿verdad? De ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multiplique como te ha dicho Jehová, el Dios de tu Padre. Entonces Dios nos da promesas. Dios quiere cumplir todas esas promesas, pero debemos tener una responsabilidad delante de Él. Cuando estábamos en Egipto, ¿verdad? Todo, puedes decir que todo te iba bien, todo estaba chévere, ¿verdad? Ganabas y esto y lo otro. También yo ganaba, tenía un taller de costura, entraba, como decimos, billete. Pero ¿de qué sirvió todo ese dinero? ¿De qué me sirvió a mí y a mi familia ese dinero? Todo se fue en saco roto. Todo un desperdicio de lo que había, vamos a decir, provisión. Lo que no era ni la bendición de Dios, era una provisión que había en nuestra vida. Porque bendición solo Dios la da. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que obedezcamos, que guardemos los mandamientos, que no nos olvidemos de donde Dios nos ha rescatado. Y eso significa obedecer, guardar los mandamientos y los estatutos de Dios. Que no se nos olvide de donde Dios nos sacó. ¿Para qué? Para que tengamos vida, tengamos largura de días. ¿Verá cómo estamos leyendo aquí? Entonces, dice el 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multiplique, como ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es solo uno. No hay otro Dios que solo uno sobre todo el mundo.
no nos equivoquemos, no creamos en otras cosas, sino solo en un solo Dios que existe, del cual nos sacó de Egipto con mano poderosa. Eso es lo que tenemos que tener siempre presente en nuestra vida cada día. ¿Qué era yo, Señor? ¿Qué soy ahora en ti? Cinco. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En verdad que nosotros, si le pedimos a Dios guardar esos mandamientos, esos estatutos, en la cual significa en nuestra vida no olvidarnos de dónde nos sacó Dios, los que somos primera generación en Cristo, y de los que venimos, ¿verdad? Los que éramos cristianos antes de tener una relación en verdad ahora en Cristo, de dónde nos sacó también. Yo les he comentado, les he dicho que yo conviví con cristianos en mi trabajo. Pero, oye, yo nunca supe que eran cristianos. Si andaban en la misma fiesta donde nosotros andábamos, los que no conocíamos de Dios. Ahí estaban. ¿Y eso significa ser cristianos? No. No. Entonces hay que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Entonces, aún nosotros, ¿verdad?, debemos tener en nuestra casa puesto versículos para acordarnos quién es Dios, para glorificar al Dios poderoso que transformó nuestra vida, ¿verdad?, de ser un pecador a ser un hijo de Dios. Eso debemos tenerlo muy presente en nuestra vida. Amén. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, 6:10, a Abraham, Isaac y a Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Dice el 11, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, ¿verdad? Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. O sea, cuando yo me iba a imaginar vivir en un lugar en la cual yo nunca hice? De todo lo que yo tengo, como habla aquí la Biblia, yo nada de eso hice. Pero mira, Dios me introdujo en la tierra que me prometió, que nunca me imaginé, ni mi familia, ni mi descendencia.
¿Cuándo se imaginaron estar en una casa viviendo? No vas a decir que no tienes frijol, no vas a decir que no tienes arroz, no vas a decir que no puedes comprar un panecito. O sea, vivir tranquilamente, sin preocuparte, ¿verdad? Sin estar ansioso, sin estar todo alterado, no sé. Recordando que solo Dios puede hacer todo eso. En la cual vivimos en casas, ¿verdad?, llenas de todo bien. Y lo principal de una casa es Cristo. No todo lo que nos rodea materialmente. Lo principal es Cristo en una casa. Aquí Dios nos está diciendo que nos puso en casas llenas de todo bien, ¿verdad? Que no llenaste, que no teníamos nada, cisternas que no cavamos, viñas, olivares que ni siquiera nosotros plantamos. Y de ahí yo me sacié, de ahí yo comí. Pero dice el Señor, oye, no te vayas a olvidar de mí después que te hayas saciado de todo lo que yo te di. Porque de verdad que Dios es un Dios que no tiene corta su mano. Es Dios de todo lo que existe. Y Él da. Y Él da. Pero si nos olvidamos de lo que Dios nos dio, chispas, y retrocedemos para regresar a nuestros ídolos. Y no te voy a decir que los muñequitos que conocíamos, nuestro ídolo se puede llamar uno mismo. Yo soy el bueno, yo soy así, yo soy así. Entonces dice la Biblia que vas a perecer. No, yo lo digo. ¿Verdad? Entonces cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. ¿Verdad? Ya, hasta vas a decir, te lo juro por Diosito que no soy malo, yo soy bueno. ¿Ah? ¿Y qué dice el mandamiento? No jurarás en Dios en vano. No tentarás al Señor tu Dios. Pero es que yo soy bueno, hasta haces la crucecita, ¿verdad? Te lo juro por Dios. No jurarás en el nombre de Dios. Ay, ahí hay calor. Ay, Dios mío. 14. No andarás en pos de ídolos ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestro contorno, o sea, alrededor nuestro. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra mí. Contra ti. Eso dice aquí. O sea, si Dios ya me dio todo, Dios ya me dio mucho, y me olvido de Él, y regreso ahora en pos de mi ídolo, o sea, en pos de mí, ¿qué va a hacer el Señor? Se va a enfurecer. Pues no, que Dios es bueno, no, que no castiga. Sí, claro que sí. Sí castiga. ¿Por qué?
Porque si Él nos está dando una oportunidad de una vida, ¿verdad? Un favor que es la gracia de Dios en nuestra vida, y nosotros nos olvidamos de esa gracia, desobedecemos de todo, nos olvidamos de todo lo que Él nos ha dado, ¿qué va a hacer el Señor? Se va a enfurecer. Como padres, verá que hacemos igual físicamente. Te compras unos tenis a tu hijo, ¿verdad? Pero no me compres esos de 2 varos, papi. Cómprame uno. Es que mientras más caro, va a durar más. Así que uno bueno, así, ya sabes. Como lo están llevando los chavos ahora, esos buenos, así que bien. Te lo compras. Al mes, ¿cómo están esos tenis? ¿Y qué haces tú, papá? Lo aplaudes. Ay, qué chévere, qué bonito, hijo. ¿Qué haces? ¿Qué hacemos como padres? Hijo del día. Ay, no. ¿Entiendes que no me costó esos tenis? Mira, no los cuidas, no, a ti te costó. ¿Verdad? Ahorita empezamos. ¿No es cierto? Y el Señor, no hiciste nada para que Él te dé de todo, y luego te olvidas de lo que Dios te dio. Entonces dice, no andaréis en pos de dioses ajenos, ¿verdad? De los dioses de los pueblos que están en vuestro contorno, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya sobre la tierra. Si ya conociste lo que Dios ha hecho en ti, si ya conociste el poder de Dios en mi vida, imagínate que ahora que yo doy la palabra, ¿verdad? Hago muchas cosas. Sabemos que la salvación no es por obras, ¿verdad? Si no hay fe, no sirve las obras. Y si hay fe y no hay obras, también son muertas. O sea que chispas, hay que ver, Señor, ayúdame, ¿verdad? A tener fe y hacer las cosas bien para ti. Entonces, ¿qué va a suceder en nuestra vida después de todo eso que Dios nos ha dado? Sin que nosotros lo trabajemos. Si aún físicamente en una familia, ¿verdad? Dice, cuando un familiar cercano a nosotros fallece o algo así, muchas veces no nos dejan ni herencias. ¿Y por qué Dios nos da a nosotros? Nos da herencia, dice, ¿verdad? ¿Por qué lo tendría que hacer? Si físicamente o naturalmente en una vida humana, carnal, ¿verdad? Muchas veces nuestro familiar o nuestro pariente no nos deja nada. ¿Y por qué Dios sí nos da herencia? ¿Lo hemos pensado? Entonces, no se nos debe olvidar de sus promesas que Dios quiere para cada uno de nosotros. No se nos debe olvidar ese poder de Dios para cada uno de nosotros, de nuestras familias, nuestros hijos, todos nosotros que estamos buscando de Dios. ¿Por qué? Si nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nosotros,
¿qué va a suceder? Se va a molestar el Señor contra nosotros y vamos a perecer. Pero Dios no quiere eso, ¿verdad? Entonces, vamos al 17. Guardad, dice, cuidadosamente el mandamiento de Jehová vuestro Dios, sus testimonios y estatutos que te ha mandado. Hazlo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Ya sabemos que en lo espiritual, nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Son los que vinieron a mostrar ese camino de parte de Dios para el pueblo. Ahora, es lo mismo que hoy en día lo que está hablando Dios para cada uno de nosotros. No se nos olvide qué ha hecho Dios con su poder en nuestra vida para rescatarnos de Egipto. Esa vida que teníamos tan destruida que nosotros ni nos dábamos cuenta. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que tenemos un velo en la cual el enemigo no nos hace ver el propósito de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces, ahora, todo lo que ha hecho Dios, todo lo que hemos visto, ¿verdad? Y entonces, ahora podamos reflexionar en nuestro corazón. Y cuando nos pregunten nuestros hijos, como dice la palabra, ¿verdad? Y mañana cuando te pregunten tus hijos diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová, nuestro Dios, os mandó? Entonces, podamos decirle qué ha hecho Dios en mi vida. Esos son los testimonios de nosotros como padres para nuestros hijos, de poder decirle, el Señor me rescató del mismo infierno. Y ahora tengo una vida diferente. ¿O qué le vas a decir a tu hijo? No, estudia más, vos estudia otra carrera para que te seas mejor en la vida, ¿no? Y si Dios no quiere, ¿qué carrera vas a estudiar? ¿Ah? Y si Dios, como dice aquí, quiere que seas profeta, sacerdote para Él, ¿a cuántos no ha escogido sin carrera y son pastores? Y seguro viven en una chocita, ¿verdad? No tienen nada. No, como dice aquí la Biblia, Dios hizo todo y lo hizo entrar en un lugar que no hicieron ellos. Pero eso es tener un discernimiento, es verdad, hay que tener un estudio el día de hoy, pero no es lo importante. Para Dios no es lo importante. Es verdad, hay que estudiar, hay que civilizarnos, ¿verdad? En el estudio. Pero lo principal, ¿quién es? Dios, porque Él es el que nos da la fuerza. Es el que nos da esa fuerza. Entonces, de verdad que damos gracias a Dios por esta palabra, que de verdad que no se nos debe olvidar de donde Dios nos ha rescatado, de donde Dios nos ha sacado. De verdad que hay que pedirle al Señor que haga esa obra en cada uno de nosotros.
y reflexionemos de verdad en nuestro corazón de lo que Él está haciendo ahora y sigue haciendo en cada uno de nosotros. De verdad que yo creo que nadie aquí como padres quieren que sus hijos perezcan, quieren que sus nietos, ¿verdad?, vivan una vida peor que las que van a vivir nuestros hijos. Yo creo que nadie lo quiere. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como padres? Dar un testimonio. Mostrar a nuestros hijos que de verdad hay un Dios poderoso en la cual nos puede poner en un camino recto para que nuestra descendencia, que son nuestros hijos y nuestros nietos, sigan el camino recto de parte de Dios. Pero si seguimos peleando como parejas, como pasaba yo y mi esposa, les dije que eran unos niños todavía y teníamos problemas. Y ahora que no sé, hay que tienen hijos ya adultos, ya con 20 y tantos años, y siguen peleando por cuidar a sus hijos. Oye, ya pongamos en la mesa nuestras situaciones en la mano de Dios y que Dios se ocupe de hacerlo. Porque peleando es lo que le gusta al enemigo, que siempre estemos como peleando en desacuerdo. Entonces Cristo no está en nuestra casa. Es duro, pero es la realidad. Es una realidad. Entonces dejemos en las manos de Dios todo y pongamos de nuestra parte para que Dios obre. Porque Dios no nos va a obligar. Amén. Señor, damos gracias esta mañana. Pedimos en tu nombre, Señor, en verdad que nunca se nos olvide de dónde tú nos has tomado, de dónde tú nos has rescatado, de dónde tú nos has sacado, Señor, de Egipto, en la cual nosotros vivíamos en una forma desordenada, en una forma en la cual a ti no te agradaba, Señor. Ayúdanos como padres a dar testimonio a nuestros hijos, sin obligarlos a seguirte, sino que ellos mismos se den cuenta que te sirvo a ti, Señor, que te sirvo a ti, que eres poderoso para cambiar el corazón de nuestros hijos hacia los padres, como dice tu palabra. Haz esa obra hoy, Señor. No queremos que ni un hijo o hija se pierda, sino queremos una salvación, Señor, a través de ti también para ellos. Clamamos a ti, Señor, por todos los pueblos que te están buscando, Señor, todas las familias. Haz esa obra, Dios mío. De verdad que no somos los mejores, Señor, pero tú nos has puesto para hablar tu verdad, para hablar tu palabra como tú lo tienes, Señor. No tenemos otra esperanza si no es en ti. Cristo, nuestra esperanza de gloria. Solo Cristo puede hacer esa obra en cada uno de nosotros. Hoy pedimos que sea así, Señor, en cada uno de nosotros. De verdad que clamamos a ti, Dios mío. Revélate en nuestras vidas. Hazlo, Padre. Te damos la gloria, te damos la honra en esta mañana. Clamamos por todos, Señor, por todos los que estamos en las iglesias. Que de verdad nosotros pongamos nuestra mirada en los cielos, en ti, Señor. Ayúdanos y perdona todo, Señor, nuestro pecado, nuestra idolatría, Señor. Y echa fuera, Padre, todas las plagas de enfermedad, Señor, en las casas. Si hemos hablado basura, Señor, échalo fuera, que podamos reconocerlo, Señor, y pedirte perdón a ti, Señor, porque tú sabes todo lo que hay en nuestro corazón. De lo que habla la boca sale del corazón. Pero hoy pedimos que tú cambies nuestro corazón, Señor, y llenes nuestra boca de alabanza.
hacia ti, Señor. Gracias de verdad, Padre. Escucha esta oración. Escucha la oración de este pueblo. Sana, Señor, todo este pueblo. Sana todos los corazones. Ayúdanos, Dios mío. Necesitamos de ti, dependemos de ti cada día, Padre. Hazlo, Señor. Hazlo, Dios mío. Guárdanos, Dios. Nos cubrimos con tu sangre preciosa. Gracias te damos en esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.